Bueno, Ecuagénera es una empresa que se dedica a la producción, comercialización, investigación y conservación de orquídeas. Nosotros entendemos al biocomercio como un círculo virtuoso. Comenzamos con investigación. Ecuador tiene 4.400 especies de orquídeas. En estos 30 años, Ecuagénera ha colaborado en la descripción de más de 1.000 especies. Este año hemos publicado 30 nuevas especies para la ciencia. Entonces, creemos que la base es esa, ¿no? Y eso nos ha permitido también conocer las especies, sus necesidades, entonces podemos producir en cautiverio. Eso es una primera herramienta de conservación. ¿Qué pasaba con las orquídeas hace 20 o 30 años? La gente las sacaba del bosque y las llevaba a sus casas. Entonces eso hacía que las poblaciones naturales se acaben. Por ejemplo, la que usamos en nuestro logo se llama Phragmipedium bese. Esa especie se descubrió en Perú. Costaba más de $1.000 una planta. Entonces la gente comenzó a sacarla del medio natural hasta que se extinguió. Afortunadamente, unos años después se la volvió a encontrar en Ecuador, en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Pero nosotros decidimos no caer en el error que cometió Perú. Entonces, en lugar de sacar las plantas de la naturaleza, lo que hicimos fue solamente sacar los frutos y dejar a las plantas en la naturaleza. Las orquídeas tienen unos frutos con miles de semillas, pero en la naturaleza necesitan de un hongo específico para crecer. Entonces, de 10.000 semillas que caen, solamente 2 llegan a ser plantas adultas. En cambio, en laboratorio nosotros tomamos eso y tenemos 1.000 plantas, 2.000 plantas. Entonces comenzamos a reproducirlas en laboratorio. Este rato un Phragmipedium ya no cuesta $1.000, cuesta $50. Están ya en todo el mundo y no se han tocado las poblaciones naturales. Más bien estamos haciendo reintroducción en zonas. Y ahí nos dimos cuenta de otra cosa importante para la conservación. Las orquídeas tienen endemismos muy reducidos. A veces se les conoce solo del bosque donde se le encontró. Y si por actividad ganadera o lo que sea, desaparece ese bosque, desaparece para siempre la orquídea. Entonces hemos comenzado con otra estrategia, que es la de comprar áreas importantes para las orquídeas. Tenemos actualmente 16 reservas en todo el Ecuador. Estamos en Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Guayas, Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Tenemos 2.400 hectáreas dedicadas a la conservación. Entonces vemos el siguiente paso. Ya no es suficiente conservar, se han destruido la mayor parte de bosques, hemos comenzado a trabajar en restauración. En el Pangui tenemos parcelas experimentales donde estamos trabajando en restauración para ver cómo las orquídeas pueden volver a sus lugares naturales, y en varias de nuestras reservas estamos también trabajando con reintroducción. Entonces hacemos conservación y luego hacemos restauración. Y finalmente creemos que una de las herramientas más importantes para que se conozca es el turismo. Entonces tenemos una empresa subsidiaria que se llama Ecuagénera Tours, que hace turismo especializado. Entonces, por ejemplo, hace un mes estuvimos en un tour con youtubers alemanes conociendo el hábitat de estas aráceas, de estas plantas en todo el Ecuador. La semana pasada, en cambio, estuvimos con unos coleccionistas de orquídeas que solamente se interesan en la Cattleya máxima. Entonces con ellos hicimos un tour a Sozoranga, en el sur de Loja, al hábitat de esa orquídea en particular. El próximo año la Conferencia Mundial de Phragmipediums va a ser en el Ecuador y vamos a tener un tour especializado solo en ver Phragmipediums. Entonces estamos haciendo eso, pero también creemos que al ser el país con más orquídeas debemos posicionarlo en el mundo. Es por eso que Ecuagénera compró la Hostería Ushupud. La Hostería Ushupud era una hostería que era la más famosa de la Azuay, pero ahora le hemos transformado en Ushupud Garden. Y no es solo un cambio de nombre, realmente es un jardín, tiene miles de plantas como aráceas y demás, pero lo que queremos es convertirlo en el mayor orquidiario del mundo. El orquidiario más grande del mundo es el de la Royal Horticultural Society de Londres. Entonces la idea es que a esta hostería le estamos llenando de orquídeas. Al momento tenemos más de 30.000 orquídeas sembradas en la hostería. Yo digo 30.000 porque eso es lo que me acuerdo hasta hace un par de semanas, pero ya debemos estar cerca de las 40.000. Y la idea es, hacemos siembras masivas con jóvenes, con influencers. En un solo día logramos sembrar, por ejemplo, 1.500 plantas. Nuestra idea es llegar el próximo año a tener 100.000 plantas. El más grande tiene 50.000 en Londres, nosotros vamos a tener 100.000. Entonces, la idea es que podamos hacer que la gente
le ubica al Ecuador como el país de las orquídeas, quiera venir acá para conocer las orquídeas, y eso hace que conozcan la demás biodiversidad y sobre todo, si no hacemos conservación con recursos es imposible. No podríamos tener 2.400 hectáreas dedicadas a la conservación si no se venderían las plantas. La producción nuestra se vende en el Ecuador, pero realmente es un mercado marginal el del Ecuador. Nosotros exportamos a 40 países 50.000 plantas al mes. Estamos, como decía, tenemos subsidiarias en Florida que se encarga del comercio en Norteamérica, la subsidiaria de California se encarga del comercio con el sudeste de Asia y tenemos otra en Alemania que se encarga de toda la Unión Europea. Entonces estamos en 40 países y eso nos ha permitido tener una presencia. Estamos en todas las exposiciones mundiales de orquídeas, en todas las conferencias mundiales. Entonces eso está haciendo que el Ecuador se posicione realmente. Excelente. Y este turismo, ¿cómo le abres la puerta al mundo para que pueda regenerar estos ecosistemas en estos lugares llaves aquí de la República de Ecuador? Sí, nosotros estamos, como te digo, llevándoles a conocer sitios muy particulares y tenemos ya gente interesada. Nosotros, por ejemplo, creamos ahora una fundación que es la que maneja la parte de conservación de la empresa para diferenciar la empresa como tal, que los dineros de conservación no entren a la empresa, sino manejen. Entonces hay mucha gente que viene, conoce los lugares y quiere aportar para que se conserve. Y sobre todo es un tema interesante, la gente que viene evidentemente viene a conocer las orquídeas, pero también a conocer la cultura. Entonces estamos haciendo contactos. El otro día, por ejemplo, estuvimos viendo las catrellas en Sozoranga y resulta que las catrellas crecen en una hacienda que se dedica a la producción de café. Entonces la persona que producía el café quiere involucrarse en este tema para que en el tour incluyamos el tema de café. Los compradores de orquídeas también compraron café de alta calidad para llevar, porque para ellos decían, el lugar donde crece la orquídea que yo amo, además tiene el café que ganó la taza dorada, entonces ese café me lo llevo y lo utilizo para fechas especiales de mi casa y para mostrarles a mis amigos. Y en esa hacienda, por ejemplo, ellos nos dijeron, ahora estamos ofreciendo hospedaje. Entonces ahora nosotros a nuestros nuevos grupos les hospedaremos en esa hacienda. Entonces eso va generando contactos y va generando una red que trabaja alrededor de estos temas, porque creemos que definitivamente la sostenibilidad solo funciona en el momento que logres integrar a la gente, ¿no? Entonces para nosotros ese es uno de nuestros objetivos en este momento. Estamos trabajando, como te digo, mucho en investigación, por eso hoy vinimos acá también para firmar un convenio con la universidad. Tenemos convenios con casi todas las universidades del Ecuador, con varias universidades a nivel internacional, para recibir voluntarios que trabajan con nosotros, tanto en producción, pero por ejemplo ahora nos vienen 5 voluntarios de Massachusetts para trabajar en temas de educación ambiental, van a estar 2 meses con nosotros. Entonces, los de la universidad de acá vamos a trabajar en temas de investigación. Probablemente en nuestras reservas establezcamos parcelas permanentes para que los estudiantes de maestría de esta universidad estudien la evolución de los ecosistemas en restauración. Sí, vamos a tener unas muy buenas líneas bases. Entonces, estamos buscando esas sinergias con distintos actores y estas ferias también nos permiten eso, porque comenzamos a tener contacto con mucha gente. La gente llega y ve que no es solamente vender una planta. Estuvimos hace unos meses, estuvo el ministro de Ambiente, estuvo ahí y nos dice, yo jamás me imaginé, porque él me dice, oye, para que yo ponga esta planta en mi casa, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el laboratorio? Porque le mostramos todo el proceso. Si yo le decía, desde que fue semilla y está en el laboratorio, esa planta estuvo 3 años en laboratorio y unos 2 a 3 años más en invernadero. Entonces, para que llegue a tu casa pasaron 6 años. Entonces él decía, todo ese trabajo para que esto llegue a mi casa, no es lo mismo que llegar y coger la planta de la naturaleza. Hay mucho trabajo detrás, pero también hay mucho más beneficio para la naturaleza, para las personas, porque nosotros tenemos más de 200 personas trabajando en esto. Entonces, es mucho más sostenible el negocio, ¿no? Entonces, nosotros le apuntamos a la sostenibilidad. La regeneración y fortificación de los procesos. Para nosotros, eso es lo más importante. Nosotros tenemos un concepto que es el que nos guía, que se llama restauración del capital natural. Cuando hacemos restauración, no queremos restaurar el bosque como una estructura que siembro este árbol, porque tenían este orden. Lo que nos interesa es
el servicio que prestaba el bosque, el servicio ecosistémico, pero sobre todo la restauración del capital natural lo que busca es restaurar la relación entre las personas que viven alrededor del bosque con el bosque. Y te cuento, nosotros tenemos unas reservas en la zona de la frontera, en San Lorenzo, en Esmeraldas, una zona muy peligrosa. Y les dijimos a la gente de allá, a los chicos, ¿quieren trabajar con nosotros? Y nos decían, no nos interesa. Les decía, investigamos un poco, bueno, ¿qué pasa aquí? Dice, mira, aquí somos sinceros, aquí a los 13 años uno decide si se hace futbolista o entra a la delincuencia. Entonces nosotros dijimos, aquí a esta gente la única forma de sacarle es a través del fútbol. Creamos una escuela de fútbol en el Pangui y tenemos en este momento un equipo de fútbol profesional que se llama Ecuagénera Sporting Club, quedó campeón provincial ya en Zamora, llegamos hasta octavos de final en el ascenso, estamos avanzando con el equipo, pero sobre todo la idea del equipo es darles una oportunidad a esos chicos, sacarles de esos lugares de violencia. Este rato tenemos en nuestra escuela de fútbol 50 chicos de San Lorenzo y 20 chicos Shuar de las zonas cercanas a las reservas. Pero la idea con el tiempo es que tengamos un colegio con internado para que todos estos niños puedan, porque ahora tenemos 4 casas que son de la empresa donde los niños viven, asisten a colegios de ahí del Pangui y a nuestra escuela de fútbol. Pero la idea es ahora tener ya un internado grande donde podamos tener 300 chicos estudiando el colegio y practicando en nuestra escuela de fútbol. No es el negocio del fútbol, es un tema de responsabilidad social nuestra hacia la gente que está alrededor de nuestras reservas. Evidentemente, venderemos jugadores, eso nos ayudará a que tengamos más chicos ahí, pero es como les sacábamos de la violencia y vimos que esa era la única manera. Entonces, tenemos que irnos adaptando también a lo que las poblaciones requieren. Entonces, la restauración del capital natural, las familias de estos chicos que están viviendo con nosotros nos ayudan a cuidar el bosque, porque saben que cuando cuidan el bosque, sus hijos están viviendo lejos de la violencia, tienen comida, tienen educación y tienen un futuro. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo a relacionarnos mejor con las comunidades alrededor de nuestras reservas. Excelente, excelente. Yo pienso que con eso es suficiente para una introducción, tal vez una invitación a el mundo para conocer más de Ecuagénera, dónde le pueden conseguir, y cuando vienen a visitar países fuera de su casa, que dejan una huella de mano en vez de una huella de pie, que van colaborando al regeneración de nuestra ecología, de nuestros procesos ecológicos en que nos da, sostiene y facilita más vida para los futuros. En el Ecuador nosotros, como te decía, estamos con tiendas en Cuenca, Quito, Guayaquil, pero fuera del Ecuador estamos en Estados Unidos, estamos en Alemania con tiendas físicas, pero nosotros exportamos a todo el mundo. Tenemos exportación a 40 países y lo hacemos a través de un sistema bastante interesante. 3 veces por semana tenemos live sales a través de Facebook, YouTube e Instagram. Tú tienes un código de cliente, ingresas y es como una subasta, están ahí las plantas y tú dices, yo quiero esa planta con ese código y nosotros te la enviamos. Entonces, eso nos ha permitido entrar en muchísimos mercados, la gente ve lo que va a comprar, lo que le interesa. Y también tenemos la página de ecuageneratours.com, ahí tenemos nuestros paquetes de tours al Ecuador especializados en biodiversidad, ushuputgarden.com, donde tenemos la hostería esta, que te digo que va a ser el mayor orquidiario del mundo, y en todas nuestras redes estamos como Ecuagénera, tanto en Instagram como en Facebook, en donde estamos todo el tiempo publicando. Tenemos también una página de Ecuagénera solo de aráceas en Instagram, porque el coleccionismo de aráceas ahora se ha vuelto gigante en el mundo, es el que más ha crecido. Entonces estamos trabajando mucho con eso, pero también nos interesa mostrar otros grupos de plantas. Y si bien las aráceas, las orquídeas son muy conocidas, las bromelias para nosotros son muy importantes. O por ejemplo tenemos plantas como ericáceas que todavía la gente no conoce, pero les estamos comenzando a introducir y los coleccionistas de plantas se están volviendo locos con estos nuevos grupos. Trabajamos mucho con jardines botánicos alrededor del mundo. El Gardens by the Bay de Singapur, que es probablemente el más conocido del mundo, tiene plantas de Ecuagénera. El exdirector del Jardín Botánico de Atlanta hizo los jardines para decorar todas las oficinas de Amazon. Más del 50% de las plantas son de Ecuagénera. Entonces eso nos ayuda a posicionarnos en todo el mundo y sobre todo la gente ahora conoce
El lugar donde más selfies se toman para Instagram, creo, en el mundo es el Gardens by the Bay de Singapur. Entonces todo el mundo se toma con Staracia y luego dice yo quiero esa en mi casa, ¿no? Entonces eso ha hecho este tema de las redes sociales que las Aracias se vuelvan muy famosas en el mundo. Oh, excelente. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchas gracias, un gusto y espero nos visiten para que conozcan el proceso en Gualaceo. Nosotros ahí también hacemos unos tours científicos. Tú entras y se te explica cómo funciona desde el laboratorio hasta llegar a tu casa una orquídea. Entonces eso también es muy interesante. En 1 o 2 horas te mostramos todo el proceso para que puedas entender todo lo que hay detrás. Exacto, y valorar, porque no es lo mismo tener una florcita en mi casa que entender que detrás de eso hay investigación. Estás aportando a la conservación porque parte de estos recursos están yendo a conservación. Todas las reservas que tenemos, 2.400 hectáreas, han sido compradas a partir del dinero que salió de las orquídeas. La hostería fue comprada con ese dinero. El equipo de fútbol, los futbolistas comen de ese dinero. Entonces es muy importante. Felicidades otra vez. Muchas gracias.